Amigos, seguidores y estimados colaboradores de este apartado rincón del espacio-tiempo cibernético, donde encontrarán un canal completamente libre e independiente. Muchos se preguntan en estos tiempos donde no hay duda de que son una amenaza directa contra la humanidad. Muchos hacen la pregunta de las preguntas. Y esta pregunta es, ¿qué hacer? Hasta el mismo Lenin pasa la historia por hacerla. Solo que él sí sabía qué hacer y también lo que no hacer. Eh, pero la gente necesita respuestas, propuestas, quiere soluciones. No importa el plazo, pero mientras más nos tardemos, peor será y el poder se atornilla cada vez más. Y esto lo vengo escuchando desde hace más de 20 años. Y hubo una época en la que respondía, en la que sí respondía y daba una respuesta plena, completa, un verdadero plan, con sus secuencias, sus plazos, las distintas tareas. Me tomaba todo ese trabajo, estudiando mucho, pero también tratando de aplicar imaginación, inventiva, creatividad, porque pensaba que lo nuevo, lo sorprendente, lo imprevisto debía formar parte de todo plan para enfrentar y sacar al poder establecido. Bueno, señores, a ver cómo se los digo. Pues les voy a decir que todo eso eran pamplinas en un 90%. Y ya renuncié totalmente a esos ejercicios. Tanto es así que trato de ingeniármelas para no responder nada, y mucho menos proponer algo. Y lo hago sabiendo que la ausencia de respuesta es peor que una mala respuesta. Y muchas veces amplifica la angustia o la depresión del interlocutor. Y no han faltado quienes me mandan a ya saben dónde y nunca más vuelven a consultarme. Es más, nunca más vuelven a hablarme. Los pierdo sin remedio. ¿Por qué? Porque al negarme a proponer algo me colocan en el terreno como mínimo de los incapaces, otros en el terreno de los conformistas, pero los hay que me colocan en el terreno de los sospechosos. Y me toca aceptar todo esto y lo hago con la conciencia tranquila de que primero no estoy haciendo daño a nadie y segundo, si tengo una propuesta y es concreta, es sólida, solo que es muy distinta a la que la gente se espera, pero es una propuesta válida, factible, que por lo menos podría salvar nuestros pellejos y con él nuestras almas. Amigos, lo cierto es que ya vivimos en Occidente la fase delirante, a todo dar, en aceleración indetenible, el camino ascendente que lleva de la ibris a la locura o ceguera, previas a la destrucción por parte de Dios. Y este exceso francamente ridículo, ya es ridículo, este exceso de presunción, arrogancia, soberbia, narcisismo y psicopatía, mucha psicopatía, de paso no es una novedad histórica. Ha pasado otras veces, ha pasado siempre. De hecho, la historia bíblica, por ejemplo, está imbuida de esta trama desde los primeros versículos. La misma Ibris tuvo su estreno con la Torre de Babel, cuyo ápice debía tocar el cielo para unir los pueblos a los pueblos de la tierra. Y la advertencia de no caer en la presunción de que podemos ser los artífices de nuestra propia salvación. Esa advertencia es algo que recurre con frecuencia en salmos y en profecías, de las cuales les daré un resumen bastante modesto, ¿eh? Por ejemplo, y voy a estar leyendo. eh, por ejemplo,
En Jeremías 17, versículo 5, encontramos que maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Y el Salmo 108, en su capítulo 12, nos recalca que eh, danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. Así que de nada valen los esfuerzos de los hombres que no se encomiendan a Dios. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Dice el Salmo 127 en sus versículos del 1 al 4. Y hay pasajes en la Biblia donde se nos advierte que no debemos depositar esperanzas en las organizaciones políticas, porque Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Lo dice el Salmo 33 en su versículo 10. Y la Biblia también nos dice que tampoco debemos albergar esperanzas sobre aquellos que detienen un poder mundano. Escuchen esto con atención. No confiéis en príncipes, ni en hijo de hombre, porque en él no hay salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Esto lo leerán en el Salmo 146, versículos 3 y 4. Y lo machaca el Salmo 118, en sus versículos 8 y 9, donde se afirma que directamente que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Y con la misma frecuencia son frecuentes los episodios en donde Dios manifiesta su potencia, asegurando la victoria a empresas que parecían imposibles o enajenadas según el criterio del hombre mediocre. Por ejemplo, José, David y Gedeón fueron elegidos entre los más jóvenes y los menos apreciados entre sus hermanos para dar gloria a su pueblo. Al último de los tres, Gedeón, Dios ordenó reducir su ejército de 32,000 a solo 300 combatientes, que sin embargo recibieron la fuerza para triunfar sobre los 135,000 soldados de los reyes madianitas, Seba y Salmunna. Y esto se puede leer en Jueces 7, versículos 7 al 9. Y como para que no queden dudas de que no se trató de una hazaña particular excepcional, de un Gedeón transformado en superhombre, escuchen esto. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres. Y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Y aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate, Gedeón, y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Señores, la predicación evangélica desarrolla y perfecciona un mensaje que debe quedar claro en cada cristiano. De hecho, Cristo les dirá a sus propios discípulos antes de entregarse a la crucifixión, en Juan 15, versículo 5: yo soy la vid, vosotros los retoños. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podréis hacer. Y los benditos temas de la preocupación, el afán, el esfuerzo, la prudencia, que hoy en día son las virtudes supremas del ciudadano hormiga, hipnotizado por el liberalismo,
siempre frenético, previsor e indetenible, frente a esta reducción del humano a unidad productiva, eso está en un pasaje del Sermón de la Montaña, en Mateo, capítulo 6, versículos 25, 31, 32 y 33, que es tan claro y duro que suena como un clarín de guerra contra la ética del hombre contemporáneo en busca del triunfo social. Leo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y en otra ocasión Jesús se pronuncia sobre una acción de orden político. A los fariseos que le preguntaban maliciosamente si es lícito pagar el odiado tributo al ocupante romano, pregunta que escondía la intención de pillarlo en una arenga ilícita. Jesús hace una muy famosa distinción neta, una distinción neta entre reinos, el de abajo y el de arriba, el terrenal y el celestial. Y en Mateo 22, versículo 21, afirma, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero volviendo al tema central, sobre el que no, sobre el qué hacer. Eh, no quiero desperdiciar la ocasión de mencionar a mi muy querido Juan el Bautista, el cual cuando le preguntaron sobre el qué hacer, respondió en Lucas capítulo 3, versículos del 10 al 14, respondió lo siguiente, y la gente le preguntaba, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tenga dos túnicas, de una al que no tiene, y el que tenga que comer, que haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Luego le preguntaron unos soldados, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumnéis y contentaos con vuestro salario. ¿Qué significa todo esto? Amigos, la, la pragmática del cristianismo es fundamentalmente la caridad que debe ejercerse en la proximidad y en la vida cotidiana, cada uno según su papel, en los gestos mínimos con los cuales se apuntala el reino de Dios, que es semejante a un grano de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, pero que, una vez que ha crecido, es la más grande de las plantas, se hace árbol y hasta las aves del cielo vienen y hacen sus nidos en sus ramas, tal como se afirma en Mateo 13, versículos 31 y 32. Y de semejantes ejercicios, así, de esta manera, debe aflorar en forma inevitable la disciplina del tomar distancia. Del tomar distancia debe aflorar la primacía de la oración, la invitación a no presumir de ser dueños del propio futuro por mucho que uno se entregue. Y para los místicos la antítesis es total. El Padre Pío, por ejemplo, escribió en su meditación sobre la Navidad algo muy tajante, como lo era él, y dijo, Jesús desde su nacimiento nos indica nuestra misión, que es despreciar lo que el mundo ama y busca. Punto. Amigos, en pocas palabras, todo se podría resumir más o menos así. No hagas, no insistas, no pretendas que todo dependa del hombre.
Toma distancia y espera. Desiste en vez de actuar. Aprende a practicar la desistencia activa y calma y sangre fría. Porque no solo para Venezuela, sino para cualquier nación que no sea una potencia, la solución, la liberación, solo puede venir de la resolución de un conflicto de orden superior, que partiendo de los cielos llega hasta lo terrenal e incluso hasta lo personal. Y por lo tanto, sí hay algo que hacer. Y tiene que ver con nuestro orden personal y los órdenes superiores inmediatos a nosotros, como lo son la familia, la vecindad, la comunidad. Pues todos, sin importar quiénes somos, debemos prepararnos y preparar a los nuestros y a nuestros prójimos más cercanos para los tiempos que vendrán. Y debemos superar antes que nada el luto del error. Cuidado con esto, con respecto a algunos temas personales y enfrentarlo entendiendo que es indispensable superarlo para evolucionar no solo en el conocimiento, sino en la conciencia. Y esto, a su vez, debe reflejarse en una actitud de distancia participante o participación distantiva, que es la otra cosa indispensable que debemos aprender para poder superar la adolescencia del ser político, que es un estado natural para todo el que vive en sociedad, tan natural que los poderes se aprovechan de esta condición hasta el fondo, no para sacar provecho de nuestra inmadurez, sino para asegurarse de mantenernos siempre adolescentes, sobre todo caprichosos, insufribles, impacientes, impresionables, fanatizables y decepcionables. Y de la misma forma, como no podemos dominar y doblegar al 100% de las energías que nos rodean, muchas de las cuales son espectrales, parasitarias, entidades que nos envuelven y solo están allí para absorber nuestras mejores energías, no solo en cantidad, sino en calidad, de la misma forma en la historia actúan energías colosales a nivel cósmico, que son las que deciden los estados de construcción y destrucción, de paz y de guerra, y sobre las cuales el género humano no puede influir, sino simplemente ser sometido y solo puede enfrentar eso adquiriendo el conocimiento necesario para desarrollar conciencia y recuperar la conexión vertical o comunión, que algunos llaman pilaridad o columnaridad, en alusión a lo que debería ser nuestra arquitectura vertical cuando vivimos buscando y deseando entrar en comunión con Dios y con el cosmos. Y todo esto, desde luego, nos debe llevar a desarrollar una disciplina diaria de rezar con convicción y seguridad y tomarnos un rato de reflexión y meditación como aprendizaje a la contemplación, aprendiendo a rezar, a esperar y a entregarse a la voluntad divina. Por eso, a la otra pregunta, que es una versión agresiva e infantil del qué hacer, que es la pregunta, ¿y tú qué propones? Siempre le respondo al niño que me la hace de la misma manera. Pues, ¿qué propongo? Pues recuperar la dimensión horizontal, la horizontalidad en términos de distancia y actitud con respecto a la masa para volver a colocar al hombre como centro objetivo de salvación por parte de Cristo en la tierra y también, desde luego, recuperar la dimensión vertical, la verticalidad es un recorrido ascendente, el solo que nos permite desarrollar conocimiento y conciencia de la dimensión espiritual, religiosa, trascendente, que debemos darle a nuestras vidas en el Valle de Lágrimas. Amigos, hay que recuperar el pensamiento independiente, activar la conciencia y levantar la mirada para visualizar el horizonte, sin volver a bajarla al ombligo local. Y también, señores, hay que prepararse en forma real, concreta, para sobrevivir, creando, si es posible, una comunidad real
de empatía y solidaridad. Y esa es la diferencia entre la resiliencia de los globalistas, que es la ética de la globalización y de la aniquilación en masa, y la resistencia, la verdadera resistencia, la del pequeño rebaño, la del rebaño remanente ante la succión del vacío que crece en la fosa donde yace el cadáver putrefacto de la civilización. Bueno, amigos, seguidores y apreciados colaboradores, es todo por hoy. Por favor, no dejen de leer las importantes indicaciones que siempre les dejo abajo en el texto descriptivo sobre cómo colaborar con nosotros. Y gracias por su atención hasta el final. Por favor, manténganse humanos. Recuerden que sin supervivencia no hay resistencia y que Dios me los bendiga.